Te damos muchas gracias por darnos este tiempo de estar aquí. Hoy nos reunimos delante de ti y delante de tu palabra para conocer más y también conocer y aceptar tu voluntad. Ayúdanos por favor, Señor, durante este tiempo y también ayuda a todos los que están delante de ti. Por favor, te pido, Señor, que les des un corazón entendido y un corazón dispuesto para que puedan escuchar. También te pido, Señor, el que va a predicar, que predique conforme a tu voluntad y conforme a tus pensamientos y no pensamientos de hombre. A partir de hoy hasta el día viernes vamos a estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones y también que grabes en nuestros corazones tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes durante este tiempo y también que ayudes a los que vinieron delante de ti. Te pido, Señor, por la iglesia de Nogales y también por todos los hermanos que están participando. Ayúdanos durante este tiempo y también que tu Espíritu Santo esté con nosotros desde inicio hasta el fin. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Amén. Vamos a leer el primer versículo de hoy. Mirando la pantalla, vamos a leer juntos. Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si yo les preguntara hoy, Señor, señora, ¿usted tiene fe? Creo que responderían, sí, yo tengo la fe. Muy obvio, ¿verdad? Pero este tipo de fe no le agrada a Dios. ¿Qué tipo de fe le agrada a Dios? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia aparecen varios tipos de la fe, como la fe naufragada, la fe muerta, la fe incorrecta y la fe verdadera. Estos tipos de la fe, ¿cuál es el que le agrada a Dios? La fe verdadera, sí. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe. Todo mundo cree que hay un cielo eterno. Todas las personas creen que hay un cielo, pero no tienen la fe correcta para entrar al cielo. Este es el problema de las personas. Por eso creo que la mayoría de las personas creen que Dios existe y también el cielo existe. Pero para poder entrar al cielo y poder ir ante Dios, necesitamos la fe que le agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos tener la fe correcta ante Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos conseguir la fe que le agrada a Dios? La Biblia dice, Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos obtener la fe correcta ante Dios? Oír la palabra de Dios.
Si no oímos la palabra de Dios, no podemos tener la fe correcta ante Dios. Para tener la fe correcta ante Dios, debemos de oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Esta es la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué nos sirve esta fe? ¿Por qué es necesario tener la fe? ¿Por qué? La respuesta también está en la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Por eso, si nosotros tenemos la fe correcta ante Dios, podemos tener la salvación de nuestra alma. En nuestro tiempo, la mayoría de las personas dice que tiene la fe, pero esta fe puede ser incorrecta. Y por tener la fe incorrecta, están entrando muchos al infierno de fuego. Yo tengo la fe, pero esta fe no le agrada a Dios. Sin haber escuchado la palabra de Dios, no tiene la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de examinar a nosotros mismos si tenemos la fe. El seminario de la Biblia se realiza no solamente para los invitados, sino que para los que están adentro también. Los que dicen que son salvos deben examinar su fe. Por eso apóstol Pablo dijo así, segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué significa ser reprobado? ¿Qué quiere decir reprobado? ¿Fallar en algo? Ser reprochado. ¿Sí? Ser maldecido. Por eso primera de Timoteo capítulo 1 versículo 20. Unos naufragaron en la fe. Al parecer que ellos eran cristianos, pero al final, ¿a dónde entraron? Al infierno. Ellos entraron al infierno. Si ellos eran cristianos, quiere decir que ellos estaban dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Estaban adentro, pero entraron al infierno. Eso nosotros debemos de examinar. Por medio de este estudio de la Biblia, el seminario de la Biblia, debemos examinar nuestra fe. Si nuestra fe le agrada a Dios o no. Tenemos que recordar, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tipo de fe le agrada a Dios? La fe genuina, la fe correcta. Ese tipo de fe le agrada a Dios. Por eso ser reprobados es ser rechazados. Hebreos capítulo 6 versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próximo a ser maldecida y su fin es ser quemada. Su fin es ser quemada. Eso
en nuestro tiempo, hay muchas personas que dicen que tienen la fe, pero esta fe puede ser incorrecta. Vamos a ver un video. ¿Qué pasó? Este hombre saliendo de su casa, ¿tenía la fe o no tenía la fe? ¿Tenía la fe o no tenía la fe? Sí, pero se equivocó. Tenía, pero era incorrecta. Sí. Él esforzándose mucho, quitando el hielo, nieve de su coche, pero al final se equivocó. De la misma manera entre nosotros. Yo sirvo en la iglesia, yo soy cristiano de cuna, cada 8 días participo en la iglesia, ofrendo, doy diezmo, ayuno, hablo en lenguas, hago milagros en el nombre de Jesucristo. Pero puede estar equivocado. Si no tiene la fe correcta, incorrecta, entrará al infierno. Aunque haya estado mucho tiempo en la iglesia, aunque haya servido mucho en la iglesia, pero si su fe es incorrecta, entrará al infierno, será maldecido. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Parece que va derecho. Yo tengo la fe. A nadie he ofendido. He ayudado a mucha gente. He hecho buenas obras. Parece que va a entrar al cielo, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué es camino de muerte? Infierno. Infierno eterno. Entre nosotros de la misma manera. Quizá podemos pensar, yo voy a entrar al cielo. Y cuando despertemos, estamos en el infierno. Debemos tener la fe correcta ante Dios. Jeremías capítulo 21, 8. Así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dios desde un principio dio libre albedrío. Escoge tú a dónde quieres ir, camino de vida o camino de muerte. Camino de vida es el cielo, camino de muerte es infierno. Está en nuestras manos a dónde queremos ir. Está en nuestras manos. Por eso el Señor no quiere que nadie entre al infierno. Dios quiere que todos los hombres entren al cielo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La Biblia es la verdad. No en el hombre, no en el pastor, ni algún ídolo, ni algún imagen. La verdad está aquí. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros nos preparemos. Estamos a tiempo de prepararnos. Amos capítulo 4, versículo 12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué significa prepárate? Quiere decir que algún día llegará el fin. Algún día terminará. Algún día no habrá tiempo para buscar de Dios. Por eso Dios escribió en la Biblia, prepárate, prepárate. Esto significa que algún día no habrá oportunidad, no habrá tiempo. De verdad, si nosotros hoy estamos aquí y llegamos hasta aquí a la iglesia, ese es un milagro. Un milagro. Porque en nuestro tiempo hay mucho accidente. Hay muchas cosas. Cada día hay accidente. Cada día hay muerte. Cada día. Ya sea por accidente, ya sea por ladrones, maleantes y por enfermedad. Mire, vamos a ver este video. ¿En qué tiempo sucedió ese accidente? En unos segundos. En unos segundos. ¿Acaso ellos estaban enfermos? No. Se iba manejando muy bien. Es decir, estaba bien. Nosotros también. No sabemos en qué momento podamos dejar de existir. No sabemos a qué horas vamos a morir. Prepárate, ¿sí? Nadie está seguro de su vida. La muerte está a nuestro lado. Es muy verdad. Pero después de la muerte no es el fin. Hay otra vida después de la muerte. Algunas personas piensan así. Muriéndose, ya se acabó todo. Ahí termina todo. Pero no es verdad. La Biblia dice que después de la muerte hay otra vida. Esta es palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, si la Biblia dice que la muerte no es el fin, hay otra vida, tenemos que creer o no. Tenemos que creer. Sí. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El hombre está hecho de polvo, pero que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por eso después de la muerte
El espíritu se separa del cuerpo. Se separa del cuerpo. Y el espíritu de inmediatamente se presenta ante Dios. Se presenta ante Dios. Todos los hombres estarán de pie ante Dios algún día. Esta palabra es verdad. El cuerpo regresa al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios. Por eso Job capítulo 19, 26 también. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En varias partes de la Biblia dice que después de la muerte vamos a ver a Dios. Nuestro espíritu se presentará ante Dios. Por eso todas las personas algún día estarán ante Dios. Nuestra vida pasa muy rápido. Nuestra vida es como neblina. Somos como hierba, tan débiles. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Nadie sabe. Por eso, Salmos capítulo 90, versículo 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Pronto pasa y volamos. Antes los hombres vivían más, muchos años más. Pero después de diluvio se fue bajando. Y hoy en día los días de nuestra edad son 70 a 80 años. Es preocupante. Y no nada más esto, sino que molestia y trabajo. ¿Qué significa esto? Una persona que ya tiene 70 años, es muy difícil, también con mucho trabajo, de cuerpo, al caminar y otras cosas más. Pronto pasamos y volamos. Antes de morir, sin falta, tenemos que preparar nuestro corazón. Porque después de la muerte, nada se puede hacer. Nada. Después de la muerte no hay oportunidad. Mientras estamos con vida, tenemos la oportunidad. Después de la muerte no lo hay. Por eso tenemos que prepararnos sin falta. Preparar nuestro corazón. ¿Cómo tenemos que preparar nuestro corazón? ¿Y en dónde? En la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Isaías capítulo 34, versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Inquirir el libro de Jehová. Este es el libro de Jehová. Inquirir significa tenemos que examinar, leer, sí. Por eso, el libro de Jehová es el libro más antiguo del mundo. La Biblia, sí. El libro
más vendido en toda la historia. El libro traducido en más idiomas del mundo. Y el libro más importante que todos. En el mundo puede que exista otros libros más costosos que la Biblia. La Biblia puede costar 500,000 pesos máximo. Otros libros quizá tengan más grande su precio. Pero este libro no tiene poder. Este libro no puede dar la vida eterna. Solamente el libro de Jehová puede dar la vida eterna. Y en ella podemos encontrar la salvación de nuestra alma. Eso, en nuestra época, ya la Biblia fue traducido ya en más idiomas. Así como dijo hermano Felipe, yo hablo en náhuatl y algunas misiones yo predico en náhuatl. La Biblia también ya está traducido en náhuatl. Es muy verdad. Para que nadie pueda justificarse ante Dios, que yo no pude escuchar la palabra de Dios. Yo no pude leer porque estaba escrita en otro idioma. Nadie podrá justificarse ante Dios cuando esté delante de Dios. El libro de Jehová, el libro más antiguo del mundo. Por eso, el libro de Jehová contiene 66 libros. 39 libros Antiguo Testamento y 27 libros Nuevo Testamento. Se divide en dos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. 39 y 27 en total son 66 libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso, Génesis, Antiguo Testamento, Génesis a Malaquías, se escribió durante 1500 años. Y el Nuevo Testamento, San Mateo hasta Apocalipsis, se escribió en 100 años. En un total es de 1600 años que se escribió. ¿Quiénes lo escribieron? Aproximadamente 40 personas. Intelectos, pastores, doctores, generales, reyes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es el libro más importante que existe en este mundo. Segunda de Timoteo también. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Solamente el libro de Jehová tiene el poder de darnos la vida eterna.
y también en ellas está escrita desde un principio y hasta el fin. En la Biblia está todo lo que nosotros queremos saber. Por eso todo lo que ha pasado desde el principio y lo que ha de venir. Por eso, si la Biblia es palabra de Dios, es el libro de Jehová, entonces tiene que haber muchas pruebas de lo que ha pasado antes. Tiene que haber pruebas. Y también lo que ha de venir. Miren, aquí está un auto último modelo. Este auto se hizo por casualidad. No. Alguien con mucho conocimiento lo hizo, lo dice. También iPhone. Alguien también con mucha sabiduría. No por arte de magia se hicieron. Aquí aparece una casa. También alguien con mucha sabiduría la construyó. Entonces, el mundo que existe y donde estamos nosotros, ¿quién lo diseñó? ¿Quién lo hizo? También hay un ser muy poderoso, así como el auto, así como el celular o una casa. Alguien con mucho conocimiento lo hizo de la misma manera. El mundo, alguien con mucho conocimiento lo hizo. El que hizo el carro, el celular o casa, sabe perfectamente bien qué material, o cuántas cosas se necesitó para terminar. De la misma manera, planeta Tierra. Por eso, Hebreos capítulo 3, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El que hizo las cosas es Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién hizo esta tierra? No se hizo por sí mismo o por casualidad se formó. Dios lo hizo y con un propósito. ¿Con qué propósito Dios hizo este mundo? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios hizo todas las cosas. Dios hizo la tierra y la compuso. ¿Para quién? Para que fuese habitada. ¿Para quién? Para nosotros. Él lo diseñó. Por eso, Él quien hizo todas las cosas y también quien la compuso. Y nuestro planeta Tierra está girando a una velocidad muy fuerte. Job capítulo 26, 7.
Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Antes, los antiguos pensaban que alguien lo estaba cargando. Un elefante, un hombre muy musculoso, mucha fuerza, cargaba el mundo. Pero no es así. La Biblia ya decía hace 3500 años atrás, cuelga la tierra sobre nada. Nadie lo está sosteniendo, deteniendo. ¿Quién lo hizo así? Dios. Además está girando. De verdad, este es un milagro. Nosotros no sentimos si está girando. Vivimos muy tranquilamente, no sentimos. Pero está girando a una velocidad muy fuerte. Su rotación es de 1600 kilómetros por hora. Rotación es 24 horas. Trasladación 108.000 kilómetros por hora. Los 365 días del año. Más exacto que un reloj. El reloj puede atrasarse, adelantarse, pero el planeta Tierra no se atrasa ni se adelanta. Es como la materia. ¿Quién hizo esto? Dios. Eso, mientras nosotros estamos aquí, ¿de qué color miramos el cielo? Azul. Azul. Pero en realidad no es azul. La Biblia dice: cuando poseyó nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad. Es muy verdad, miramos a azul, pero en cierta distancia, más adelante, oscuridad. Esto hace poco que descubrieron los científicos. No tiene mucho que descubrieron, pero la Biblia ya decía desde antes. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin embargo, hay personas no creen que Dios es el creador. Hay personas que no creen que Dios existe. Como la teoría del Big Bang. ¿Han escuchado esto? Sí. Esta teoría, ¿qué dice? Por una explosión se acomodó todo. Se hizo todo en el universo. Se explotó y se acomodó todo. Como por arte de magia. Este es el pensamiento de hombre. Idea del hombre. También los ateos no creen en Dios. Ellos no creen en Dios. Pero en realidad Dios existe. Hay un Dios, hay un creador. Vamos a ver este video.
Dios existe. ¿Por qué dice eso? Es muy fácil. Al salir de la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? Bueno, amigos, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no quieren hacer ellos. Ese velo. Dios existe. Lo que pasa es que las personas no van a creer. Por eso me digo, hay tanto dolor. Sí. En verdad, Dios sí existe. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Después de que Dios haya creado todo, el universo y todas las cosas, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. En nuestra época podemos encontrar muy fácilmente a dónde es al oriente. Ahí Dios plantó el huerto de Edén. Antes yo tampoco creía que existió el huerto de Edén. O pensaba que fue en el cielo. Pero en realidad, este huerto de Edén existió aquí en la tierra. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, el otro Gihón, y Tequel, Éufrates. El huerto de Edén regaba estos 4 ríos. Por eso sí podemos investigar, detalladamente podemos encontrar exactamente el lugar antiguo de Edén. Miren, aquí está Itequel y río Éufrates. Otros 2 ríos eran Gihón y Pisón. 4 ríos. ¿A dónde se encontraba el huerto de Edén? En Irak. En este lugar, antiguo lugar del huerto de Edén. Pero en nuestro tiempo no están otros 2 ríos. Nada más aparecen 2 ríos. Está Itequel y río Éufrates. Pero otros 2 ríos no aparecen. Alguien dice así: no, entonces ahí no era el lugar de Edén, porque otros 2 ríos no están. Entonces, ¿a dónde se fueron? Otros 2 ríos, ¿a dónde se fueron?
En realidad, por el pecado de Adán, Dios escondió. Otros dos ríos, Dios los escondió. En el huerto de Edén había muchos animales, árboles. Dios lo enterró en lo profundo de la tierra por el pecado de Adán. Por eso en nuestra época no existe, no está. Ezequiel capítulo 31, versículo 16 dice: del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ahí formó al hombre. Pero el hombre, ¿qué hizo? Cometió el pecado. Eso Dios le dio un mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Adán desobedeció a la palabra de Dios. Ellos comieron el fruto prohibido. Ellos cometieron el pecado. No guardaron la palabra de Dios. Ciertamente morirás. Por eso, Ezequiel capítulo 18, versículo 20: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué cosa murió durante este tiempo? Porque la Biblia dice que Adán vivió muchos años. Entonces, cuando ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué cosa murió? Murió su espíritu. Sí. No murió físicamente, sino que murió su espíritu. Por eso, desde ese entonces, todos los hombres nacieron con el espíritu muerto. Todos los hombres nacieron como pecadores. Así. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos nacieron con el espíritu muerto. Por eso, Adán, ¿quién cometió el pecado? Y también, ¿quién heredó el pecado? Miren bien. Génesis capítulo 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Imagen significa espíritu. Dios creó al hombre a su imagen. Le dio espíritu. Pero Adán cometió el pecado. Murió su espíritu. Entonces sus hijos, ¿cómo nacieron? Con el espíritu muerto igual. Génesis 5:3. Y vivió Adán
130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Conforme a su imagen. Dios creó al hombre a su imagen. Adán también, conforme a su imagen. ¿Qué significa esto? Que Adán cometió el pecado y nacieron sus hijos también, ya pecadores, muertos espiritualmente. Por eso, por este hombre, por Adán, todos los hombres nacieron como pecadores. Pecador, pecador, pecador. Todos somos pecadores. Sí. Y por nacer con el espíritu muerto, ya nacieron como pecadores, entonces empezó la maldad. Se aumentó la maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando se multiplicaron, hacían solamente el mal, como en nuestra época. Entonces Dios decidió juzgar a estos hombres. Ellos hacían solamente el mal. Ellos no vivían bien ante Dios. Desobedecían a Dios. Dios decidió juzgar este mundo. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Yo los destruiré con la tierra. Dios decidió juzgar el pecado en aquel entonces. Pero había un hombre llamado Noé. Agradaba a Dios. Él obedecía a la palabra de Dios. Y Dios le dijo que hiciera una arca. Hazte una arca de madera de Ofer. Harás aposentos en el arca. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dios le dijo a Noé: hazte una arca de madera. ¿A qué propósito? ¿Con qué? ¿Para qué? Dios quería salvar. Por eso esta arca era tan grande. Noé construyó. En la Nueva Traducción lo dice más claro. Construye el barco de este tamaño, 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Palabra para todos. Más claro. 135 metros de largo, 23 metros de ancho y de altura 14 metros. Era tan grande. Durante este tiempo, Noé y su familia empezaron a construir el arca. Ellos trabajaron mucho y también, mientras se construía, Noé predicaba la palabra de Dios. Tienen que subir al arca porque Dios va a juzgar este mundo con agua. Pero nadie hacía caso a la palabra de Noé. En lugar de hacer caso, se burlaban.
de él. Noé está loco, se ha vuelto loco. ¿Cuándo va a llover? En aquel entonces no había llovido nunca. Después de terminarse el arca, Noé aún seguía predicando la palabra de Dios. Y no nada más eso, sino que ocurrió un milagro. Vinieron los animales de par en par y solitos subieron al arca. Esto fue como una señal. Dios les dio una señal en aquel entonces para que la gente creyera y subiera al arca. Pero nadie hizo caso. Nada más se burlaba. A pesar de que hubo esta señal, no hicieron caso. En nuestro tiempo, de la misma manera, hay muchas señales en nuestra época de que el fin está muy cerca. El juicio de Dios está muy cerca. Pero nadie hace caso. Nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Nadie quiere acercarse a la palabra de Dios. Nadie quiere tener la fe correcta ante Dios. Por eso, acá, por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respecto a la advertencia de Dios, y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Noé recibió una advertencia de Dios. En nuestro tiempo también estamos recibiendo una advertencia de Dios. ¿Cómo obedeció Noé? ¿Cómo obedeció la palabra de Dios? Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe es por el oír. Oír por la palabra de Dios. Por eso Noé tuvo la fe correcta. Oír la palabra de Dios y obedeció a la palabra de Dios. Terminándose de construir, ya subieron los animales. Después Noé y su familia entraron al arca. Nada más su familia. En total fueron 8 personas. Ellos entraron, ellos obedecieron a Dios. Ellos tuvieron la fe correcta ante Dios. Después de subir, cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? La Biblia dice que Dios. Dios le cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. Después de esto, comenzó a llover muy fuerte. Vamos a ver este video. Noé. Noé.
Todos perecieron, todos murieron. Ellos desobedecieron a Dios. Noé predicó la palabra de Dios, pero nadie hizo caso. Todos rechazaron la palabra de Dios. Solamente Noé y su familia se salvaron. 8 personas. Por eso durante este tiempo llovió 40 días y 40 noches. Y el arca se elevó hasta arriba. Se elevó. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Sí. Por la desobediencia, todos murieron. Nada más 8 personas se salvaron. Por eso después del diluvio, mismo Dios quitó las aguas. Y bajaron las aguas. Las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. El arca. ¿A dónde? Reposó en los montes de Ararat. Estos montes existen, en verdad. Por eso, hoy en día podemos buscar fácilmente y podemos encontrar muy fácil. Los montes de Ararat parece pico de Orizaba, pero no. Montes de Ararat está en Turquía. Dios ahí lo guardó, el arca. Ahí reposó el arca. ¿Qué hay en este monte de Ararat? Mucho hielo, para que se pudiera conservar bien. Un tiempo, Dios ahí lo guardó. Por eso hay muchas pruebas y hay muchas evidencias de que de verdad sucedió. El diluvio de Noé pasó. No es un cuento o mito, sino que de verdad sucedió. Juicio de Dios hubo en la época de Noé. Cuando ya se retiraron todas las aguas, Noé y su familia salieron y le dieron gracias a Dios. Gracias, Señor, por salvarnos. Y le ofrecieron holocaustos. Por eso también Dios hizo pacto con Noé, más exactamente con los hombres. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios hizo pacto con los hombres, que nunca más va a destruir la tierra con agua, con diluvio. Dios dijo así: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Mi arco he puesto. ¿Qué es el arco? El arco iris. Sí. Por medio de arco iris podemos entender y también comprender el pacto de Dios. Y también podemos saber que Dios nunca más va a juzgar este mundo con el diluvio.
Eso, ¿cuántos colores tiene el arco iris? 7 colores. Esto no es una casualidad. No es casualidad, sino que Dios prometió 7 veces. Él dijo 7 veces la palabra pacto. ¿Entiende? De Génesis 9 al 17. Por eso el arco iris tiene 7 colores. Génesis capítulo 9, versículo 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. No hay problema. Pues en nuestro tiempo, aunque llueva mucho, no va a pasar como en tiempo de Noé. No se preocupe. Dios nunca más va a juzgar con agua, pero sí, en nuestra época, con fuego. Con fuego. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7. Segunda de Pedro, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El mundo de entonces, ¿a qué se refiere? En tiempo de Noé. Pero la tierra que existe ahora está reservado por la misma palabra, guardados. ¿Para qué? Para el fuego. ¿Cuál es más temible? ¿Fuego o agua? Fuego. El fuego es más temible. Por eso en nuestra época Dios ha preparado. Para el juicio de Dios será con fuego. Y todo ya está preparado. En cualquier momento, en cualquier día, este mundo será destruido. Desaparecerá por completo. Vamos a ver este video.
en cualquier momento. Eso Dios nos advierte también. Judas capítulo 1 versículo 7. Recuerden también a Sodoma y Gomorra y a las ciudades cercanas. Dios las condenó al fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Son como los ángeles antes mencionados. Su castigo nos sirve de advertencia. En el tiempo de Sodoma y Gomorra había incontables pecados. Dios también juzgó con fuego. La Biblia dice que nos sirve como advertencia. Nos sirve de advertencia. ¿Qué significa advertencia? Es un aviso. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Así como en tiempos de Sodoma y Gomorra, en nuestro tiempo creo que ya lo estamos viviendo como Sodoma y Gomorra. Hay incontables pecados. Hay muchos pecados. Esto significa que Dios juzgará este mundo en cualquier momento. Pero si tenemos la fe correcta ante Dios, no hay que preocuparse. Pero si no, tenemos que preocupar. En Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para nuestra enseñanza. El diluvio de Noé que pasó, la destrucción de Sodoma y Gomorra, para nuestra enseñanza. Quiere decir que Dios sin falta juzgará con fuego en nuestra época. Dios lo escribió aquí en la Biblia y sin falta se cumplirá. Salmos capítulo 7, 11 al 13. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. Impío, ¿qué significa? El pecador. Todos los pecadores, si no se arrepienten, Dios afilará su espada. Armado, tiene ya su arco. Todo está preparado. Ha labrado saetas ardientes. ¿Qué es saetas ardientes? Bombas. Bombas nucleares. Por eso todo está preparado. ¿Saben a dónde estalló la primera bomba nuclear de toda la historia? En Hiroshima. Pero durante este tiempo no eran tan poderosos como hoy en día. En este tiempo muchos murieron y muchos quedaron deformes por radiación. ¿Eso no fue en Chernobyl? Eso, lunes 6 de agosto, año 1945, fue el terror de Hiroshima. Bomba atómica estalló. Muchos quedaron así por la radiación. Nada más, un poquito les tocó. Y los que les tocó cerca desaparecieron. Este hombre
se quemó. ¿Cómo está? De verdad es muy espantoso. Zacarías capítulo 14, 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en la cuenca de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Estando ellos de pie, se consumirán las cuencas de sus ojos. La lengua se les deshará. ¿Cómo? ¿Puede entender? ¿De qué manera? ¿Cómo la lengua se deshará en su boca? Se corromperán, estando ellos sobre sus pies, por la radiación, por bomba nuclear. Por eso todo está preparado. Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Preparado para la hora, día, mes y año. Todo está preparado. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego y el humo y el azufre que salía de su boca. Salía de su boca el humo, el azufre. Antes no podíamos entender qué significaba esta palabra, pero en nuestro tiempo podemos entender muy fácilmente. Esa es bomba nuclear. Eso. Hora, día, mes y año. Hay noticias y también periódicos. Hay cientos de casas en España capaces de sobrevivir a una guerra nuclear. ¿Acaso ellos saben de la palabra de Dios? ¿Acaso ellos leen la Biblia? Por eso se están preparando. Cientos de casas en España capaces de sobrevivir una guerra nuclear. ¿Cómo saben ellos? ¿Por qué se preparan? En nuestra época ya la mayoría de los países están amenazando uno contra otro por bomba nuclear. También esos hombres saben muy bien que en cualquier momento habrá guerra nuclear. Por eso ellos se están preparando. No es que conozcan la palabra de Dios, sino que por rumores. En verdad, todo está preparado para el fin. Deuteronomio capítulo 18, 21 al 22. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, entonces, ¿qué es? ¿Palabra de Jehová o no? No. Pero si el profeta habló y se cumplió, esta es palabra de Jehová. De la misma manera, esta es la palabra de Dios. Si está escrita y Dios escribió,
se cumplirá. Si antes lo que está escrito y se cumplió, quiere decir que en el futuro también se cumplirá sin falta. Por eso hay más pruebas y también hay más enseñanza de que Dios está vivo. Dios está vivo y Dios cumple su promesa. Eso también podemos aprender por medio del pueblo de Israel. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vosotros sois mis testigos. ¿Quiénes son los testigos verdaderos de Jehová? El pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel, Dios escogió por varios motivos para ser los testigos de Jehová, para escribir la Biblia, para ser ejemplo a los gentiles, para venir el Cristo a la tierra de Israel. Y eso se cumplió. Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Por eso Jesucristo vino al pueblo de Israel. ¿Con qué propósito vino Jesucristo al pueblo de Israel? ¿Para darles la sanación? ¿Para darles pan? ¿Para hacerles milagros? No. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viniere nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo vino con un propósito: para darles la vida eterna, para darles la salvación. En aquel entonces, mucha gente seguía a Jesucristo, pero no seguían por su palabra, por escuchar la palabra de Dios, sino que seguían porque ellos recibían comida. También lo seguían porque Jesucristo sanaba a enfermos, mas no por la palabra de Dios. Por eso Jesucristo vino a este mundo hace 2000 años atrás. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Jesucristo conocía el corazón de ellos, a los escribas y a los fariseos. Durante este tiempo no había muchas religiones como hoy en día. Nada más estaban escribas y fariseos. No existía catolicismo, Pentecostés, la luz del mundo, testigos de Jehová, los mormones, séptimo día. No había. Había solamente escribas y fariseos. Pero Jesucristo, ¿qué les dijo? Hipócritas. Si en nuestro tiempo viniera Jesucristo, ¿qué les diría a estos líderes religiosos? ¿Qué les diría? Misma palabra
Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso, cuando vino Jesucristo, Él conocía bien el corazón de esas personas. Aunque seguía a gran multitud, Él sabía, Jesucristo es el mismo Dios. San Juan capítulo 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Todos aquellos que quieren o practican los deseos de Satanás son hijos del diablo. Por eso ellos también, el pueblo de Israel, rechazaron la palabra de Dios. No quisieron aceptarla. San Juan capítulo 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Rechazaron la palabra de Dios. En nuestra época también, muchos rechazan la palabra de Dios. Por eso mientras Jesucristo vino al pueblo de Israel, los judíos rechazaron a Jesucristo. No quisieron aceptar. Entonces, por celo, también, porque Jesucristo les reprendía muy fuerte, todos se aconsejaron para matar a Jesucristo. Todo el pueblo de Israel gritaba que Jesucristo fuese crucificado. Mientras gritaban, también todo el pueblo respondió, dijo así, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Sin saber, ellos hablaron así. ¿Qué significa esto? Ellos pidieron la maldición. Su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. San Mateo capítulo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mientras ellos gritaron de esta manera, Dios siempre está escuchando. Por eso en aquel entonces Dios levantó un hombre llamado Tito y Israel fue destruido. El año 70 después de Cristo, por el general romano Tito, fue destruido Jerusalén. Consumió en llamas del templo y los judíos fueron esparcidos por todas las naciones. En aquel entonces, por temor, ellos cerraron y no pudieron salir más. Para ir a trabajar, también para ir a comprar o a cosechar, tenían que salir, pero ellos cerraron la puerta. Sí salían,
morían. Por temor no podían salir. Después de eso se les acabó todos los alimentos. Ya no tenían nada. ¿Qué empezaron a hacer? Comieron a sus hijos. Sí. Hoy matemos a tu hijo, mañana mío. Y así. Ellos recibieron la maldición. Ellos pidieron maldición, recibieron la maldición. Y también ellos fueron destruidos tan miserablemente. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus altares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Ezequiel profetizó 600 años de que Jesucristo viniera al mundo. Y esta palabra se cumplió en el año 70 después de Cristo. Te despojarán de tus ropas. Les quitaron su ropa. Quedaron desnudos. Se cumplió la palabra de Dios. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Los israelitas sufrieron bastante por rechazar a Jesucristo, por rechazar la palabra de Dios. Ellos sufrieron y también hicieron experimento con sus cuerpos. Aún estando con vida, así habría sus cuerpos. Los mataban y también los aventaban como animales. Recibieron la maldición tan grande. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestras tierras estarán asoladas y desiertas vuestras ciudades. Los israelitas fueron dispersados por todo el mundo. Por la desobediencia, ellos recibieron la maldición. Consecuencia de la desobediencia de Israel ante Dios: tierra desierta, asolada, abandonada, esparcidos por todos lados, por todo el mundo. La bendición que iban a recibir a través de Jesús, recibieron maldición y muerte. Por eso, acá dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de vuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ellos recibieron la maldición físicamente. Los israelitas murieron, perecieron, fueron torturados en aquel entonces. Así recibieron la maldición de Dios. Pero en nuestra época, todos los que rechazan la palabra de Dios, los que no obedecen al Evangelio, serán excluidos de la presencia del Señor. ¿Qué significa esto? En nuestro tiempo la maldición es el infierno.
el fuego eterno. Eso. Él vendrá del cielo para castigar a todos los que no reconocen a Dios ni obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo juzgará también. También Jesucristo vendrá nuevamente. Pero los que tienen la fe correcta ante Dios no recibirán esta maldición. Los que obedecen a la palabra de Dios no recibirán el castigo de Dios. Dios nos permite buen tiempo para acercarse ante Él, hacia su palabra. Por eso el propósito de este seminario es la salvación, tener la fe correcta ante Dios. Ese es lo más importante. Y ahorita ya terminamos tan rápido. ¿Sí? Ya nomás falta 3 días. Estos 3 días tenemos la oportunidad de invitar a nuestros seres amados. Vengan y tengan la fe correcta ante Dios. Vamos y escuchemos la palabra de Dios. Isaías 55, 3. Vamos a leer juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. ¿Qué nos pide Dios? Traigan dinero. ¿Qué cosa nos pide Dios? Solamente tenemos que inclinar vuestro oído y venir, oíd y vivirá vuestra alma. Dios no pide dinero. Dios no quiere que hagamos buenas obras. Solamente es oír. Así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Terminemos con oración. Padre Dios, te damos muchas gracias por habernos dado este tiempo y también por habernos permitido de escuchar tu palabra. Hoy aprendimos acerca de la creación y también acerca del pueblo de Israel. Nosotros queremos tener la fe correcta ante Dios, la fe que agrada a Dios. Ayúdanos por favor, Señor, y también ayuda a todos los que están delante de ti. Mañana también que vengan ante ti y que escuchen atentamente. Te pido, Señor,